Rodríguez Tejada y te doy la bienvenida al seminario virtual Despertar a un mayor nivel de conciencia personal y social, donde conocerá la grandeza de tu ser multidimensional y descubrirá en ti el gran potencial energético que posee. Nuestro invitado de hoy se llama Marco Genaro Cross Sánchez, licenciado en Educación, mención Matemática y Física, certificado de Estudios Superiores en Educación, mención Matemática y Física, magíster en Gestión Pública. Se ha desempeñado como docente en educación primaria y secundaria y también como profesor de Derecho Consular del Instituto Superior de Derecho y Economía, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. También ha sido secretario general de la Asociación Dominicana de Profesores. El licenciado Cross fue presidente del Partido de la Liberación Dominicana para Europa. Ahora es coordinador fundador de la Fuerza del Pueblo en Europa y miembro de la Dirección Nacional. Fue el primer en instalar empresas de dominicanos en Madrid. Ha sido presidente de la Asociación de Empresarios de la Comunicación y Telefonía en Madrid. Cónsul general de la República Dominicana en Madrid del 2004 al 2011. Miembro consejero de República Dominicana ante el Reino de España y diputado al Congreso Nacional de República Dominicana en representación de los dominicanos residentes en el exterior. También ha recibido reconocimiento en varias ocasiones, uno de ellos entre los 100 latinos más destacados de España. En este seminario de Despertar de la Conciencia estamos trabajando los 7 cuerpos multidimensionales del ser humano. La ponencia que vamos a escuchar hoy pertenece al 4º cuerpo, el cuerpo mental, y se titula Paso para conseguir un cambio de mentalidad en la sociedad. Les damos la bienvenida a nuestro experto de hoy, el señor Marco Cross. Hola, señor Marco Cross, ¿qué tal? Hola, Verónica. Con mucho gusto compartir contigo este seminario, esta actividad tan importante para las generaciones que están haciendo el diario vivir en el mundo. Gracias, gracias. Es estable. Por lo tanto, todo el que vive va cambiando. Tú naces como un bebé, va creciendo, gatea, camina, va a la escuela, piensa, te gradúa, te hace profesional y sigue cambiando hasta llegar a la vejez y terminar con la vida. Por lo tanto, yo entiendo que el cambio es permanente y que todo el mundo debe asumirlo así. Y cuando tú caes una vez, debes levantarte y pensar con qué puedo cambiar mi estatus de vida a partir de ahora, porque lo que hice hasta este momento no me ha dado resultado. Debo redimensionarme, reorganizarme, rehacerme de nuevo para cambiar en la vida y lograr los éxitos que me depara el futuro. Muy bien. Y usted que ha trabajado tanto en la sociedad, de mano a mano en las administraciones públicas, educación, ¿cómo puede definir y cómo podemos también conseguir una mentalidad en la sociedad? Mira, un cambio de mentalidad en la sociedad. En la sociedad. Bueno, fíjate, la incursión nuestra en la política justamente se da por un cambio radical que hace un gobierno en el momento de mi pubertad, mi juventud, cuando yo estudiaba para maestro de educación básica. Hablo de los años 70, años 76, 79, cuando yo estudié para hacerme maestro normal primario. El gobierno de la República Dominicana, y te hablo de ahí porque estudié ahí mis inicios, tenía unas escuelas especiales, ostosianas, pedagógicas, de formación de maestros, donde becaba a los alumnos por 2 años para ser los maestros. Sin embargo, en un cambio de gobierno en el año 1978, el presidente del entonces, Antonio Guzmán Fernández, da un giro a la política que tenía en torno a la formación de los docentes del país. Yo era un estudiante de 2º año en esa escuela de formación de maestros y vi que era injusto que después de ser becados nos hicieran una beca pagada, un crédito educativo, e iniciamos una lucha de cambio, una lucha para que ese gobierno no aplicara la resolución que había emitido de manera retroactiva.
porque la constitución del país y casi de todos los países del mundo establecen que las leyes se hacen a partir del momento en que se aprueban y no puede ser retroactiva para afectar los intereses o los beneficios que ya ha tenido un ciudadano que convive en ese país con anterioridad a la aplicación de esa ley. Ahí nació nuestro impulso de la lucha de cambio político y comenzamos a incursionar, logramos la victoria y entonces incursionamos cuando nos hicimos maestros y nos graduamos en la asociación de profesores para luchar de ahí por las reivindicaciones. Cada minuto es una lucha y cada instante te cambia la vida. Por lo tanto, hay que readaptarte al medio en que tú lo estás realizando. Por eso yo entiendo que incursionar en la política fue por lucha, por luchar, por cambiar las cosas como son. Porque los estados se desarrollan, los pueblos se desarrollan en función de los dirigentes políticos que asumen el control de los estados. Por eso nosotros incursionamos en la política para intentar cambiar. Por eso cuando llegamos al Consulado General de la República Dominicana de Madrid, en el año 2004, habiendo concluido unos estudios de especialización en la gestión pública, pues quisimos cambiar y cambiamos para bien de los dominicanos, porque creamos un sistema de gestión consular electrónico que nos permitía asistir rápidamente a los ciudadanos. Creamos un instrumento que nos permitía el momento de la vida, porque lo que estamos viviendo ahora es una revolución acelerada con el cambio tecnológico y todavía en esos años, hablo de 2004, estábamos hablando del Internet medio todavía no tan arraigado en la sociedad como está ahora. Pero nosotros incursionamos en ella, hicimos un trabajo desde el consulado y logramos trabajar y adaptar el consulado a los nuevos tiempos. Cada acción que tú haces es una acción para intentar cambiar las cosas. Algunos lo hacen y le salen negativas, pero bueno, reedítate y cambia a positivo, porque siempre hay una oportunidad, siempre te da una oportunidad a la vida. Y en ese sentido yo creo que el ser humano tiene la capacidad de reorganizarse y readaptarse a cualquier situación que se le presente en la vida donde se desarrolle. Eso es verdad, siempre tenemos la oportunidad de cambio. Y si es ese cambio a ser mejor, como lo que estamos llamados, yo creo que es el gozo de la sociedad, porque entonces tendríamos una sociedad donde podríamos vivir mucho más tranquilo, con más paz y mucho mejor. ¿Por dónde cree usted que se puede empezar para lograr un mayor nivel de conciencia social? Mira, la base de la conciencia social de una sociedad, valga la redundancia, está en la educación, está en la formación, está en el aprendizaje, está en ver las cosas buenas para copiarla y hacerla. Si no hay una formación en un pueblo, tú no vas a cambiar nada. Tú cambias cuando aprendes. Tú cambias cuando crees que lo que tú estás haciendo es positivo. Y nosotros, en estos momentos, estamos justamente publicando un libro que se llama Sistemas Educativos por la Excelencia del Docente. Si no hay educación, tú no vas a lograr nada en un pueblo. Se va a quedar como la antigüedad, como la Edad Media, como las épocas de las cavernas. Porque la sociedad cambia en la medida en que su pueblo se educa. Y si no, mira los ejemplos del mundo. ¿Quién era Singapur, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en el año 1958? Apenas en 60, 70 años. Una isla desértica, pobre, atrasada, que la utilizaban los mercaderes de Europa y de otros puntos del mundo como punto para pasar por ahí a la parte asiática. Hoy, después de 60 años, después de liberarse de un acuerdo que hizo con Inglaterra en el 1965, comenzó a pensar en sí mismo. ¿Cómo cambio la sociedad? Ellos querían ser dependientes de otro país más grande, Malasia, porque era una islita que estaba al lado de Malasia. Querían convertirse en provincia de Malasia. Malasia, por ser tan pobres, una isla de pecadores, los rechaza. Y ellos mismos se reinventan.
y comienzan a estudiar los grandes pedagogos del mundo, los rusos, los suizos, y crean una propia política de formación a sus ciudadanos. Y hoy Singapur, con apenas 704 kilómetros cuadrados de territorio, es un mundo tecnológico. Es el mejor país del mundo en educación, compitiendo con las grandes potencias como China, como Inglaterra, Estados Unidos. Si tú ves los estudios de PISA recientemente publicados en el 2018, si tú estás en primer lugar, estás en el segundo o en el tercero. Pero ha estado bailando en los últimos estudios educativos mundiales a través de los países OCDE que manejan la prueba PISA, y ha estado en el primero, en el segundo, en el tercero, en lectura, en matemáticas. Entonces, ese es un país que se ha reinventado. Tú puedes reinventar. Por lo tanto, yo entiendo que la vida es y será lo que somos los seres humanos, lo que nos permite la educación para avanzar. Y yo entiendo, por ejemplo, como te decía, escribo un libro que ya está listo para publicarlo ahora, para ver si reorganizamos y relanzamos la formación del docente en el país. Después de analizar todos los países del mundo que le ha ido bien en los últimos 40 o 50 años. Me llega una pregunta hablando de ese ejemplo tan bueno y tan bonito, del ejemplo del país de Singapur. Nuestros políticos, sean los latinos, sean los mismos políticos de Europa y del mundo, son personas que por su papel andan el mundo entero y saben cómo está cada rincón. Entonces, y saben la diferencia entre un país con una muy buena educación y otro con una educación baja. Entonces, ¿por qué no se hacen eco de esos países que han luchado, de esos lugares que han luchado para tener una mejor educación y así tener un pueblo con más conciencia? ¿Por qué no proponen en la Cámara de Diputados, en el Senado, no proponen esas leyes, o lo que está escrito, porque muchas cosas de esas están escritas en el plan de educación? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el fallo? Mira, los sistemas educativos no se extrapolan, no se copian, no debe copiarse. Cada pueblo tiene su propia idiosincrasia, su propio nivel, su propia cultura. Por tanto, cada sistema educativo tiene que hacerse en función del conocimiento de ese pueblo, de los ancestros. La cultura nuestra debe valorarse primero. Ahora bien, tú estudias los sistemas educativos para ver por qué a ellos les fue bien y a mí no me ha ido bien o no lo he hecho bien. Ahora tú coges lo bueno de eso, las ideas se pueden aplicar, pero no una copia, como se ha intentado en el país de donde nacimos nosotros, copiar un sistema educativo completo. No, el sistema debe que nacer de dentro del país, con los recursos propios del país, con los recursos audiovisuales del país, con el personal humano. No somos iguales a los suizos, ni a los ingleses, ni a los de Filipinas, ni a los de Finlandia, que son otros sistemas muy buenos de educación. Somos dominicanos, en el caso de nosotros dos que estamos en esta conferencia. Ahora bien, ¿qué hay que hacer en nuestro país? Tenemos que reinventarnos. La corrupción administrativa en los gobiernos, no solamente en el gobierno de la República Dominicana, también en España, también en Inglaterra, también en China, también en Estados Unidos. La corrupción es un flagelo universal. Para cada país lo enfrenta de una manera distinta. Los países que son dictatoriales, radicales, como China, como el mismo Singapur, la corrupción no pasa, porque que la hace y se demuestra, se muere. Entonces, esos recursos que son del Estado, que son los impuestos, lo usan los gobernantes para desarrollar la educación, para desarrollar la tecnología, para desarrollar a su pueblo. Y la educación se hace por competitividad. O sea, el niño que no vale para ser médico no va a ser médico. Aquí está un niño que no da para médico, se puede inscribir en una universidad privada y se hace médico. A lo mejor mañana lo que va a hacer es matar gente. Un muchacho que no da para ser profesor porque no tiene la vocación, los conocimientos, se inscribe en educación y es maestro mañana. No, si no da para eso no puede serlo.
Si tú lo que da es para ser un buen estilista, un buen peluquero, una buena peluquera, móntate eso. Yo le decía a muchos compatriotas, no te montes una peluquería si tú no eres peluquero. Porque tú puedes ser un empresario capitalista y desarrollarte e irte bien. Pero el día que no esté a gusto la buena peluquera que tú nombraste y que, con la cual tú subiste el negocio, se te vas a ir, te va a montar una peluquera al lado y te va a llevar a los clientes porque es ella que lo prepara y lo atiende. Por lo tanto, si tú eres médico, móntate una clínica de medicina si quieres ser empresario. Si tú eres peluquero, móntate una peluquería. Si yo soy maestro, debo manejar la educación. Si yo lo que soy es eh, experto en alimentación, pues me monto un gran buen supermercado. ¿Me entiendes? O sea, yo creo que el éxito del ser humano está en hacer lo que sabe hacer, Me lo que gusta. hace bien, que lo haga mejor, porque la experiencia le va a dar oportunidad de crecer. Entonces, no es lo mismo un ingeniero civil que se dedique a ser empresario de la alimentación que un buen nutriólogo que quiere invertir en el área alimenticia, que cree su cadena de alimentación para defender el cuerpo humano de la persona que él le asiste. O sea, cada quien debe hacer lo que sabe hacer y hacerse bueno en eso. Por eso, el éxito de un país en el tema educativo depende de las acciones que los gobiernos hagan en torno a eso. Si el gobierno no le interesa la formación del pueblo para mantenerlo subyugado, entonces no habrá una buena educación. Si el gobierno quiere y es democrático y es abierto, pues entonces va a educar a su pueblo. Porque con la educación de un pueblo es que tú puedes crecer. Si hoy Finlandia es un gran país en educación y en todos los aspectos, cuando apenas todavía en los años 90 estaba bajo el yugo y el conflicto de los suecos y los rusos. Sin embargo, del 90 para acá se ha disparado y se ha convertido en uno de los mejores sistemas educativos del mundo. El mismo caso de Singapur que te hablaba, el mismo caso de Corea del Sur, que es un país que ha vivido bajo el conflicto y la presión con Corea del Norte, pero en educación son buenísimos. Al extremo que la cuota de la mujer que se le aplica en la República Dominicana para cargos políticos y de elección popular, en educación ellos tienen que aplicárselo a los hombres en Corea del Sur, porque eran tantas mujeres maestras que no habían hombres que enseñaran. Y el gobierno tuvo que establecer una ley en el 1985 diciendo que las universidades que preparaban los maestros debían coger de manera obligatoria un 25% de hombres para que también hubieran hombres profesores en la República de Corea del Sur. Entonces, cada país se va manejando de acuerdo a su situación, a su formación. Muy bien, muy bien. En su recorrido político, ¿cuáles pasos o aportaciones ha realizado para lograr los cambios o lograr cambios? Mira, nosotros fuimos profesor aquí en la República Dominicana durante 12 años a nivel medio y secundario e iniciamos cátedra en la universidad, pero tuvimos que emigrar reciente cuando comenzamos en el 91 hacia Europa por razones políticas, quizás también económicas. Y cada paso que hemos dado en política lo hemos hecho pensando en hacia dónde vamos. Cuando incursionamos en política en el año 1986, pensamos que había que cambiar la situación de la República Dominicana. Como maestro yo pensaba, y me enrolo en el Partido de la Liberación Dominicana, que en ese tiempo era como una logia. Era una organización muy cerrada, creada por un hombre que yo creo que en el próximo siglo no va a aparecer otro como él, Juan Bosch, que después, con el paso del tiempo, se fue corrompiendo ese partido y miren qué terminó ahora, recientemente. Aborrecido y odiado por la sociedad dominicana en función de la alta tasa de corrupción que vive el país. Entonces, en el año 1986 yo incursiono en la política oficialmente en el Partido de la Liberación Dominicana, coordinando la corriente magisterial Eugenio María de Hostos en mi provincia, María Trinidad Sánchez. Hablamos del norte de la isla. Pero luego me voy a España y allí yo vuelvo y me reintegro al partido en el 1994, cuando llego en el 91, bajo 3 años de estabilización y me reintegro en el 94. Organizo el partido porque había un grupo de amigos en Madrid,
que se llamaban dirigentes del partido, entre los que había muchos buenos amigos, uno ya fallecido, muy bueno sociólogo de la Complutense de Madrid, don Juan Francisco Santamaría, que era el que coordinaba los trabajos. Me integra en la política allí, junto con el doctor Luis Hernández, un gran pediatra, vive en Madrid, trabaja para el Estado español, es un compañero, actualmente todavía funciona bueno, ahora estamos juntos en la Fuerza del Pueblo, tuvimos que salir del viejo partido. Pero lo que te quiero decir con esto es que siempre hemos ido evolucionando buscando lo mejor para el país. Los gobiernos que han habido en la República Dominicana, del Partido de la Liberación Dominicana, han transformado el país, eso no tiene ninguna duda. En el ámbito educativo, en el ámbito empresarial, en el ámbito de infraestructura, en el ámbito de transporte, porque creamos el metro, pero terminamos en un declive finalmente ahora para las elecciones de 2020 por la forma en que manejó el presidente de la República los últimos 2 periodos de gobierno. Sin embargo, desde el Partido de la Liberación Dominicana nosotros hicimos bastantes cambios. Quisimos centrarnos en nuestros compatriotas que viven en el exterior, especialmente en Europa, en España. El presidente nos da la oportunidad de ser cónsul general y cuando llegamos allí lo que encontramos una oficina todavía del siglo XIX, escribiendo a mano la inscripción de los dominicanos, haciendo los poderes a mano en un libro y después pasando la maquinilla, como si estuviéramos en los años 80 o 90, con las olivetes aquella que escribíamos. No, ya tenemos informática, vamos a trabajar. Entonces, la primera revolución que hicimos desde la gestión consular fue la creación de un sistema de informático que permitiera despachar a los ciudadanos en un tiempo récord de máximo de 30 minutos, de forma que un poder notarial no pasara más de 30 minutos, un pasaporte no pasara más de un día. Aunque le poníamos quizá 2 días o 8 días para entregárselo, pero al día siguiente estaba listo, que con el sistema que montamos. Si había urgencia, pues se lo entregábamos a las 4 de la tarde, el mismo día, solicitándolo a las 9, 10 de la mañana. Entonces, hicimos una revolución tecnológica para garantizar que los dominicanos tuviesen un buen servicio. Creamos un plan social de repatriación de cadáveres con el objetivo de que los dominicanos no pasaran trabajo a la hora de morirse de un ciudadano o una persona cercana. En ese sentido, ese plan nos ayudó bastante y los dominicanos creyeron. Serían 10.000 dominicanos en los 7 años que duramos en el consulado. Después vino la ambición de los políticos y convirtieron un plan en una empresa comercial. Y esa empresa terminó siendo Cielo RD Abierto, que duplicó el precio del plan social de 25 euros a 50 euros. Y el seguro ahora mismo no tiene ni 3.000 afiliados en España. Por lo tanto, la gente pierde el cariño, pierde la credibilidad en los políticos por la forma en que se manejan. Eso nos trajo al Congreso de la República Dominicana. Pensamos que ese seguro no podía ser un seguro que la gente pagara directamente, sino que tenía que ser algo universal de Estado. Y para ello vinimos al Congreso. Dejamos posiciones de alto nivel, como el que tenía en ese momento, que era encargado de negocio del país para el Reino de España. Lo abandonamos ese cargo diplomático para venir al Congreso, para ver de qué manera yo podía, lo que habíamos hecho desde el consulado, transformarlo en una ley general donde el Estado asumiera el traslado de los fallecidos del exterior que quisieran ser enterrados del país. Y eso lo logramos en varias leyes, pero fueron manipuladas, boicoteadas por el mismo presidente de la República de turno que acaba de perder las elecciones recientemente. Y volvemos a lo mismo. Pero el accionar nuestro es de cambio permanente. Ahora mismo nosotros estamos fuera del gobierno, volvemos a lo que éramos en los años 90. La década del 90 yo no fui al gobierno, el primer gobierno del partido al que pertenecía. Sin embargo, entiendo que me corresponde ahora hacer un papel de oposición digna, honesta, pero me corresponde también trabajar con la sociedad para enseñarlo a cambiar, a sobrevivir cuando llegan los momentos difíciles. Y estamos trabajando en la formación ahora de una fundación de asistencia al dominicano en temas jurídicos, en temas de repatriación, en temas de asistencia, en temas de orientación para toda España y para toda Europa, de forma que nos mantengamos activos en un pensamiento de cambio permanente. El cambio no te lo da la edad. Tú cambias de niño a joven, de joven a adulto, de adulto a mayor, de mayor a viejo. Pero si sigue teniendo los pensamientos claros, sigue siendo un joven, un hombre
maduro, mayor o anciano, de acciones de cambios. Nunca es tarde para cambiar y nunca es tarde para lograr los objetivos que te ha propuesto en la vida. Tengo amigos y compañeros que se han hecho abogados después de tener 60 años de edad. Mi chofer, por ejemplo, cuando vine al Congreso le dije, yo no quiero gente al lado mío que no tengan estudios. Pero si me gradúo lo voy a dejar, no importa, busco otro. Ponte a estudiar, te doy libre los fines de semana. Aquí hay universidades que puede ir un día a la semana. Hazte abogado, que es rápido y es teórico. Pues hoy puedo decirte que mi chofer terminó conmigo en el Congreso el 16 de agosto y ya está ejerciendo la carrera de abogado como abogado. El chofer pasó a ser abogado con su propia oficina. Esas son las ideas que uno le puede transferir a la sociedad. No porque sea tu chofer, debe mantenerlo pisado abajo para que nunca se vaya del lado. No. Si ese se va a parecer a otro que aprendió a conducir y te va a conducir. Si tú tienes una muchacha en tu casa que es joven, que tiene ganas de echar para adelante, dale un día para que vaya a la universidad, para que se haga bachiller y pueda echar para adelante, porque la vida es una sola y Dios te la da, Dios te la brinda para que tú la vivas, para que la disfrute, para que accione, para que cambie, para que el mundo esté a tu pies, no tú al pie del mundo. El mundo será externo y tú eres pasajero, pero puedes vivir con el mundo debajo de tus pies, porque puedes crecer, puedes viajar, puedes ver, puedes tener dinero o no, pero puedes vivir con lo poco que viva dignamente. Pero el cambio está en el corazón y en la mente, no está en los años que tú tengas. Yo entiendo que esa es la realidad de vivir y nunca es tarde. Si caes, levántate. Si no tienes estudio, intenta tenerlo, aunque sea leyendo libros, aunque no tenga un título, pero tiene formación y capacidad. Eso es lo que yo pienso, como docente, como hombre de política, como hombre que ya estoy realizado, he sido empresario, he sido trabajador humilde, aunque desde que me gradué con 18 añitos de maestro, fui maestro, pero cuando emigré a España tuve que trabajar en la construcción de peón, tuve que trabajar de camarero. Cuando pude me hice empresario y de la empresa volví a la universidad, estudié de nuevo, hice maestría, hice doctorado. Entonces la vida te da la oportunidad cada minuto. Solo mírala, obsérvala y aprende a utilizarla. Eso es verdad. La vida nos da oportunidad cada minuto. Y yo creo que cuando encontramos que alguien a nuestro alrededor, como decía del chofer, cuando ponía el ejemplo de que si tiene una persona trabajando en tu casa, le dé la oportunidad un día de que esa persona vaya a estudiar, vaya a prepararse, yo creo que es una contribución y es un cambio personalizado que está ayudando a hacer, pero es un cambio que está haciendo en la sociedad. Creo que como la anécdota del niño que estaba en el mar y encontró mucha estrella de mar fuera y empezó a tirar una por una. Alguien fue y le preguntó que qué hacía, porque no iba a poder tirar todas las estrellas, pero decía, la que cae, la que yo tire que cae, esa se salva. Entonces, estoy muy de acuerdo con eso, de que si una persona está a nuestro lado y nosotros a esa persona podemos hacer que su vida cambie para mejor en todos los sentidos de la palabra, yo creo que ya estamos siendo parte de ese cambio que queremos para la sociedad, que puede empezar con una sola persona. Hablando de ese cambio, ¿cómo crear el empoderamiento de la comunidad para la transformación desde el empoderamiento de ser buenos gobernados? Mira, te decía en la pregunta anterior que para tú tener buenos gobernados, primero tiene que ser buen gobernado. Si el gobierno no le da la oportunidad a la comunidad, a la sociedad, de estudiar, de formarse, de tener una buena salud, de tener un buen transporte, de hacer lo posible para cambiar el diario vivir de los ciudadanos, ese ciudadano no va a ser un buen gobernado, pero va a resistir, va a luchar por lo que cree que le corresponde.
va a luchar para que esos impuestos que pagan se les reviertan en beneficio y no que se lo lleven en los bolsillos algunos políticos corruptos que existen en muchos países. La gobernabilidad de un país depende, en primer lugar, del sistema político en que se esté gobernando. El sistema puede ser radical como los chinos, por ejemplo, un sistema comunista, un solo partido, pero los chinos funcionan, se adaptaron a eso y ahora mismo están convirtiendo en la primera potencia del mundo en el tema comercial y económico. Bueno, se han adaptado a esa vida, pero esa sociedad responde al gobierno y el gobierno también le responde a la sociedad en muchos aspectos que quizás tú y yo no lo compartimos porque hemos nacido en países democráticos, libres, entre comillas. Digo entre comillas porque la libertad no solamente es tener un gobierno que se elija cada 4 años. La libertad y la democracia es más que eso. La democracia es tener salud. La democracia es tener buena educación. La democracia es yo andar por la calle y no tener a la gente que me atraque. La democracia es que los gobernantes sepan hacer la cosa bien para que el conjunto de la sociedad, en su gran mayoría, viva bien y tenga resueltos sus problemas. Yo amo España y nací en la República Dominicana porque tengo más de 30 años residiendo en España. ¿Por qué amo España? Hay corrupción, hay delincuencia. Sí, acá rato le quitan la cartera a una gente en Sol, en Madrid, o te atracan por ahí. Yo fui atracado en el 2003 en España y me dieron 12 puntos, una herida en la cabeza. Pero esos son hechos aislados, no es la generalidad de las cosas. Vamos a España porque hay un sistema de salud que funciona. Tú no te mueres porque no tengas dinero en un hospital. Te puedes morir porque te tocó morirte. Aquí, en los países nuestros, miles se mueren porque no le dan las atenciones del lugar en los hospitales. Hay un sistema de salud que lo que le permite es hacerse más rico a los ricos. En este país de nosotros y en toda la mayoría de los países latinoamericanos, inclusive en el país norteamericano también, en Estados Unidos, es un sistema que yo no lo comparto de salud. Porque el que tiene seguro, sí, le pasa bien. El que no tiene seguro se empeña para toda la vida. Entonces, en el caso de la República Dominicana, creo que hay que comenzar a cambiar. Ese sistema de salud no es posible. El ciudadano de a pie tiene que tener una salud asegurada en un hospital que tenga las condiciones físicas y tecnológicas y de buenos profesionales. Yo entiendo que para ser buen gobernado deben haber buenos gobernantes. Y la buena gobernanza se realiza sabiendo distribuir bien los recursos que tú obtienes como Estado a partir de los impuestos que pagamos los ciudadanos. Si esos impuestos se distribuyen bien en educación, en salud, en transporte y en lo que tenga que hacerse de infraestructura para mantener el equilibrio, ese país va a ser bien gobernado. Y ese presidente, si hace reelección, se quedará ahí muchos años, porque los ciudadanos lo van a valorar positivamente. Ahora, si ocurre lo que ocurre en la mayoría de los países latinoamericanos, que la corrupción se lleva más del 60% de los impuestos que producimos los ciudadanos, entonces no habrá gobernanza. Siempre habrán brotes de protestas. Siempre habrá gente caída en la calle, muerto por los tiros de la policía, por las macanas de los policías, porque la gente va a protestar y el poder del Estado a través de las fuerzas públicas se impone para intentar mantener un sistema que no funciona, pero que para un grupo pequeño funciona, aunque para la gran mayoría no funciona. Reitero, la gobernanza va a depender de las buenas acciones que haga el que gobierna. Si no hay unas buenas acciones, si los problemas sociales no están resueltos, entonces la población despertará y procurará un cambio. No un cambio de presidente, un cambio de gobernanza, un cambio de vivir, un cambio de cambiar la realidad social de cada uno de los ciudadanos. Y eso se logra ahí cuando tú tienes una buena salud, tienes una buena educación, hay un buen transporte y hay un respeto, fundamentalmente esto, un gran respeto por la dignidad humana. Que la gente se le respete sus derechos para que se le puedan exigir sus deberes.
ahí habrá un equilibrio entre gobernados y gobernantes. Muy bien, muy bien. Y nosotros yo creo que con estas, bueno, elecciones que se vivieron en nuestro país en julio de este año, vimos un ejemplo de eso, como cuando el pueblo no es tomado en cuenta para los proyectos, no le satisfacen sus necesidades. Ellos pagan los impuestos, pero para eso, para satisfacer algunas necesidades que son esenciales, cómo el pueblo se revela ante un partido o se revela a la sociedad, que lo vimos lo vimos mucho porque allá, hablo de nuestro país, allá hubieron mucha protesta en febrero, hubieron mucha, es decir, el pueblo sintió esa falta de involucrarlo a él en ese proyecto de gobierno que había, eso es lo que yo pienso, en ese proyecto de gobierno, y por eso se revela ante esa situación. Sí, cuando los gobiernos no hacen lo que deben hacer o lo que espera el pueblo que se haga, el pueblo tiende a rebelarse. El gobierno pasado de nuestro país quiso perpetuarse, mantenerse a la fuerza. Comienza con un fraude electoral internamente en su partido y termina con una imposición de un candidato que no era potable para la sociedad dominicana, porque no sabía comunicarse con el pueblo. Entonces, el pueblo ve que se frustra unas elecciones municipales que debieron darse en febrero, que la Junta falló, el órgano rector del proceso, entonces protestó, consideraba que el Estado, a través del presidente de la República y su grupo de gobernantes, estaban manipulando la cosa para intentar quedarse en el gobierno, más allá de lo que le permitía la Constitución. Y fue espontáneo, especialmente la juventud se movilizó. Y fue tan radical el movimiento que no permitían que los políticos que somos más conocidos públicamente participáramos en la manifestación. Inclusive sacaban candidatos a presidente, lo sacaron de la manifestación. De buena manera, pero lo sacaron. No, no lo queremos aquí. Este es el pueblo. Estos no son los políticos. Porque la lucha se empoderó, la juventud, se empoderó el pueblo y durante varios días, varias noches, semanas, estuvieron concentrándose frente al órgano rector político electoral del país, que es la Junta Central Electoral, para esa lucha. Pero no te vayas muy lejos. No lo mires solamente en la República Dominicana. ¿Te acuerdas del gran movimiento 15 de mayo de España? Sí, sí, Donde la sí. juventud se postró, se sentó en la Plaza Mayor de Madrid y en las diferentes plazas de la ciudad de España, protestando por la forma de gobernar de los españoles. Y terminó el movimiento en un movimiento político, que después ya tuvo decenas de diputados y parte en el gobierno. Quizás no lo han hecho bien, pero protestaron en el momento oportuno para que las cosas cambiaran. Y el pueblo, en su gran mayoría, cambió. Tumbaron el gobierno, subió otro gobierno, han habido varias elecciones, pero ha habido un movimiento de cambio hasta que el pueblo consigue lo que quiere. Un gobernante que sea efectivo, que cumpla con las normativas, con las leyes y que distribuya sus impuestos de manera equitativa para que el gran grosor de la sociedad pues se sienta beneficiado. Eso es verdad. En cada país sucede esto. Cuando las cosas no están en orden, aparecen personas que quieren ese cambio y que realmente logran mucho, mucho, mucho con su palabra, con su protesta en estos casos, porque si no nos dan las cosas como deben de dárnosla, bueno, pues lamentablemente se usan otros medios que no se quisiera utilizar. Eso es viéndolo desde el punto de vista político, para Sí, desde el punto transformaciones de vista de político. Estado. Pero Sí, también tú sí. puedes verlo desde el punto de vista personal. Uh-huh. Si tú tienes un problema familiar, que tienes una empresa, pues intenta solucionarlo, porque la empresa es familiar y busca la solución. Si no puede, pues se dividen y cada quien monta su empresa. Pero se da el cambio. O Sí, sea, el eso movimiento. se da en la familia, se da como unidad familiar, se da en la política, se da como Estado, se da a nivel global. Sí, sí.
Recuerda las guerras mundiales. Las guerras mundiales, la primera, la segunda y la tercera. Bueno, la segunda, pero la tercera es creo que es una guerra tecnológica y comercial, pues todavía no ha llegado. Pero el mundo entero se unió contra un bando para defender posiciones políticas e ideas revolucionarias. Entonces, eso se da desde arriba hasta abajo, desde la familia hasta el Estado, Sí, y sí, ya sí. en gran medida a nivel universal, de globo terráqueo. Sí, Los sí, cambios son importantes en la sociedad y debe cambiar uno personalmente primero. Y cada minuto, como decíamos en principio, va cambiando. Tú te preparas, te haces profesional. A veces eres empleado de una empresa o del gobierno. Otras veces eres empresario. Otras veces te conviertes en científico. Pero el mundo va cambiando y tiene que haber de todo. Tú puedes ser bueno en lo que tú eres, hasta en un oficio. Por ejemplo, un plomero, un fontanero. Puedes ser bueno como plomero, montando cocinas, lavando baños, teniendo tubería. Esa es su profesión y en eso puede ser bueno. Y él tiene también que en eso cambiar, adaptarse, darle un buen servicio a los clientes. El cambio es permanente en todos los aspectos y en todos los niveles. sí, sí. Permanente y que trae movimiento. Exactamente. Movimiento en uno, cuando uno personalmente quiere hacer un cambio en su vida, sufre un movimiento que un torbellino, y así la Bueno, sociedad, el así caso mío ahora es, los equipos. me estoy reinventando ahora mismo. Tengo que reinventarme. No logré en el Congreso lo que andaba buscando. Era una ley que me permitiera resolver los problemas de retorno digno, de repatriación, de asistencia jurídica, de estudio e investigación de los problemas del dominicano anterior. No lo logré en 8 años, porque el gobierno que me tocó como ejecutivo fue un gobierno adverso al pueblo dominicano y que no miraba el bienestar del dominicano del exterior, porque el dominicano del exterior nunca lo valoró ni lo refrendó. Siempre le votó en contra y él tenía ese dolorcito ahí y nunca nos apoyó en ese aspecto. Pero ahora me reinvento. ¿Por qué? Bueno, ya no soy diputado, ya no soy cónsul. Ahora doy cátedra online en la universidad, pero tengo que hacer algo más. No puedo estar nada más a las 2 horas de clase diaria. Debo reinventarme. ¿Cómo me estoy reinventando? ¿Cómo? Buscando medios, fórmulas que me permitan vivir con dignidad, sentirme importante, interesante, para ayudar a los demás, pero que también yo me sienta satisfecho con lo que hago. Y eso es reinventarse. Eso es en mi edad. Ahora, cuando un chico es joven, lo que hace es reinventarse cada día. Cada día que aprueba un semestre en la universidad se está reinventando. Cada vez que termina una carrera y quiere hacer una maestría, eso es un reinvento para tener más capacidad y poder lograr cosas que ellos tienen en su cabeza y que solo lo pueden lograr a través de los estudios. Eso es así. Eso es así. Y una cosita, si visualizáramos una sociedad consciente, ¿cómo cree usted que sería esa sociedad? Cuando la conciencia está en un pueblo, es porque hay una buena formación educativa. Y una buena formación educativa no quiere decir que todos seamos profesionales, que todos seamos médicos, profesores, agrónomos, ingenieros. No, 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 no. Eso no es la buena formación. Esos son los buenos profesionales. La buena formación en la sociedad es cuando se hace conciencia del diario vivir, de la convivencia. No tiro la basura en la calle, porque la tiro y daño el medio ambiente. Pero además afecto a un vecino que le cayó cerca de su casa la basura, si voy en el vehículo. O si tiro la basura en un sitio que no puedo tirarla, estoy dañando con el olor de putrefacción de esos productos orgánicos que está tirando por ahí. Y le llegará a otro vecino o a los que pasan por la carretera. El diario vivir te da la formación. Entonces, los pueblos que tienen buena formación, pues son pueblos que saben convivir. Hay convivencia. Cuando viven en un apartamento, en un edificio, que hay muchos vecinos, hay que saber vivir. Hay que saber que no se puede poner la música muy alta. Hay que saber que a las 11 de la noche la gente quiere dormir. Hay que saber que hay que pagar una comunidad. Hay que saber que los problemas generales del edificio son de todos, no de uno. Pero todo eso es parte de la convivencia. Y todo eso es parte de la conciencia de una sociedad, de una población. Por eso decía
que no solamente la formación académica del individuo que te permite tener una conciencia social, sino más bien la formación de convivencia en la sociedad. Eso nos permite vivir con dignidad y nos permite vivir en el nivel en que nosotros tenemos que vivir. No importa que vivamos en una casa pequeña, pobre, no importa. Es la conciencia social que tenemos, es la formación, es la educación que nos ha brindado la misma sociedad, la misma vida cotidiana del día a día. Nos dice, cuando mi hija me dice a mí, papá, te parate encima del paso de peatones. Aquí peatones, allá paso de cebra en España. Sí, mamá, pero yo dejé un pedazo. No, papá, la ley dice que tú tienes que pararte antes de pisar, de llegar al paso de cebra. Esa es mi niña de 7 años. Bueno, allá la están educando. Y como yo a lo mejor no tenía esa educación que le dieron a ella ahora en la escuela, pues ella me está traspasando a mí del pequeño al mayor. Eso va creando una conciencia. O que te bajaste un semáforo en rojo, papá. Sí, pero son las 12 de la noche y hasta ahora no hay vehículos. Sí, pero si viene uno, papi, rápido, viene de otro lado, te va a chocar y nos vamos a morir. Eso me dice la niña. Eso es crear conciencia. Entonces la sociedad tiene que crear conciencia. Tiene que formarse. Y la formación no lo da solamente la universidad o la escuela. También le da la convivencia entre los ciudadanos del barrio, de la ciudad, del país. Eso es verdad. La convivencia entre todos. Y hablando de esa convivencia, que me imagino que sería una de la ventaja de ese cambio de mentalidad en la sociedad, ¿qué otra ventaja y beneficio nos puede decir que trae ese cambio de mentalidad social? Mira, el cambio de mentalidad social nos permite vivir con dignidad la vida. Porque si tú no eres cambiante, si tú no te adaptas a los tiempos que van transcurriendo, entonces te quedas obsoleto atrás y entonces no te adaptas al nuevo tiempo. Por ejemplo, hay un ejemplo muy práctico de esos cambios. Yo nací en la década de los 60. Ya cumplí 60 años. Pero cuando yo nací, lo primero que hacían cuando estaba ya en secundaria era que decían, bueno, ahora tiene que ser mecanógrafo archivista. Esa era la carrera técnica. Era aprender a escribir a maquinilla, que te daba 80 o 100 palabras por minuto con el teclado, ese era bueno. Y te contrataban en las oficinas para escribir a máquina, pues los poderes, todos los documentos, acta de nacimiento, todas las oficinas públicas eran con maquinilla. Entonces, eso era lo que se vivía en los 60, 70, 80 y 90. Pero cuando comienza la informática, que se inicia en la década de los 70, 80, pero se desarrolla entre los 90 y la primera década del siglo XXI, eso se cambia. Si tú no te adaptas de aquel sistema en que naciste, te criaste, te desarrollaste, estudiaste, y te adaptas a los nuevos tiempos, entonces tú eres una persona desvinculada de la sociedad. Ahora todo el mundo anda con un celular encima. Y esa es la vida. Tú ves hasta los abuelitos de 80, 90 años que hablan con su teléfono para recibir la llamada de la hija, que la hija se la compró. No se van a hacer más nada que coger el teléfono y abrirlo para oír o para llamar. Pero ya están vinculados a la tecnología. El cambio de la analogía a lo tecnológico le permite a uno transformarse. O sea, hay que readaptarse en la vida. Por lo tanto, cada cosa nos obliga a cambiar. Si yo tengo una familia y vive en la República Dominicana y emigro a España, tengo que adaptarme en España a la nueva situación. Porque me fui solo. Después yo me voy a reagrupar. Pero esa familia viene con un cambio diferente. A veces vienen hasta con mala formación. Porque, ¿qué ocurre? Que yo dejo a los hijos míos con las abuelitas. Y entonces lo malcrían. ¿Por qué lo malcrían? Pues yo mando dinero de allá para que me le den todos los gustos y me tengan contentos porque su papá está con ellos. Entonces ni respetan a la abuela ni respetan al papá cuando llegan a la reagrupación. Entonces todos esos son procesos que la vida nos va enseñando y que debemos estudiar a profundidad para irlo cambiando. Y eso a la misma sociedad migrante como nosotros. Debemos educarlo y decirle, mira,
Tú tienes que educar a tus hijos desde allá. Tú lo dejaste allá. No le des todos los gustos. Dale lo que necesitan, lo justo. No le compre la moto si la escuela le queda al lado. Porque esa moto te lo va a matar. Y te van a avisar un día que tu hijo se mató o que se accidentó. La educación, la convivencia, la forma de vivir, permiten una sociedad equilibrada. Y yo entiendo que la readaptación en cada momento de tu vida tienes que valorarla y hacerla realidad. No era lo mismo que yo hacía en la República Dominicana, que daba matemática y física en 2 liceos secundarios. Cuando me fui a España, dejé eso aquí y allí lo que comencé a vender fruta en puestos ambulantes. No es lo mismo. Me sentía frustrado. Cuando yo le decía al jefe mío, que era un señor prácticamente analfabeto, en Madrid, que vendía fruta, yo soy licenciado en matemática y física. No me relajada. Cuando yo decía en la obra de construcción que yo era el peón, el que cogía los escombros, los tiraba a la basura, yo soy licenciado en pedagogía. Muchacha, tú no eres nadie. Bueno, está bien, está bien. Hasta que un día se me presentó la oportunidad. Un día se me presentó la oportunidad. Me presento a una obra a trabajar. Necesitaba dinero, no tenía. Tenía deuda en el país. Y llego a una demolición de Renfe en Madrid, en Atocha, donde estaba la gran parada de metro. Hablo del año 1991. Y cogieron una decena de inmigrantes indocumentados para trabajar y romper eso. Una semana para romper eso y después de pedirlo. Yo estuve entre esos. Un martillo eléctrico, una pala, un pico, una cajetilla. Ese es el trabajo. Y en el almuerzo el capataz dice, y te cuento esta experiencia porque esto es adaptarse y readaptarse. Sí. Mi hijo suspendió la física de 4º de bachillerato para entrar a la universidad, el año 4 de bachillerato de España. Bueno, pues si se suspendió física, eso es fácil. Digo yo, ¿cómo que fácil? Eso es la materia más difícil. Digo, mira, si tú quieres, le doy clase a tu hijo a cambio de no trabajar aquí. Yo vengo, picho, me voy a tu casa, te lo preparo. No me pagues si no pasa. No me pagues si no pasa. Y cuando yo voy allí, ok, me llevo a su casa, fuimos a su casa. Y yo veo la física tenía un nivel mucho más alto que el que yo dominaba aquí. ¿Y qué es lo que yo hago? Tengo que reinventarme. Yo soy profesor, soy pedagogo, tengo metodología. Me fui a la librería y compré un libro de física. Y de noche preparaba la clase en mi casa y por la mañana me iba a la clase de muchachos. 27 días de trabajo, 27 días dando clases. Cuando se examinó el muchacho, aprobó con 93 puntos de 100. El señor no me pudo dejar en la obra porque ahí documentado, pero me mandó ante otro señor a trabajar en construcción también, amigo de él, y me hicieron un contrato y me legalicé mediante esa vía. La oportunidad se me dio en ese momento. Sí. Un comentario que hizo un padre desesperado porque su hijo no podía entrar a la universidad, pues suspendió la física. Tiene que perder un año. Yo no voy a perder nada, yo lo voy a enseñar para que pase. Y lo hicimos. A mí se me presentó mediante esa vía. A otro se le presenta que a lo mejor era con albañil en el país y lo contratan de peón allí, pero el tipo sabe empañetar, sabe enfocar, el tipo sabe pegar bloc, sabe pegar ladrillo, porque era un experto en el país en eso, pero lo que consiguió allí fue un contrato de peón. Pero cuando el jefe ve que él sabe de eso y le dice que sabe, lo pone a prueba, pues ahora le paga como peón y trabaja como albañil. Entonces va cambiando el sistema y la vida te ha dado oportunidades. Cada instante que te pasa, la vida te provee una esperanza, te provee una oportunidad. Ahora, mírala bien, utilízala. Cuando yo estaba trabajando en la construcción en España, en el año 91, dije, bueno, mi salvación va a ser mandar a buscar a mi esposa, a la madre de mis hijos, a Santo Domingo, hacerme un curso de conducir y irme a trabajar en un chalet. Ella en la cocina y yo de chofer. Óyeme, un licenciado. Esa fue mi primera idea, a ver si para salir de la construcción.
Pero eso creo que lo pensamos todos. Bueno, pero a mí me tocó hacerlo. Y traigo a la mujer mía y me pongo a estudiar construcción a la hora de comida, a leer el teórico, que es bastante grande y largo. En España, o sea, sacarse el carnet de conducir no es tan fácil. Yo cuando fui Sí. conso conseguí la homologación del carnet de conducir dominicano por el español, pero cuando nos teníamos que sacar directamente no era tan fácil. Me lo saqué, pero la vida me dio otra oportunidad. No tuve que ir a trabajar en una casa familia. Me convertí en empresario a través de otra oportunidad que se me dio con un español que quería traer producto dominicano a España. Y yo, no, espérate, no me hagas eso. Tráelo, pero montemos una bodeguita en sociedad para que la gente tenga un punto donde buscar el plátano, la yuca, el guineo, el ñame, la yautía, la presidente, la mazorca, la harina de maíz mazorca, el orégano, el ajo. Y en el contenedor de romo tú me metes 100 cajas de productos y yo tengo mi tiendecita. Y así monté yo la primera tienda de alimentación en España. Otra oportunidad. ¿Quién la dirigía? Mi esposa. Y salía de trabajar yo de camarero nocturno, que trabajaba en un restaurante, en un pub nocturno, y me iba a las 5 de la mañana en un carrito a buscar la mercancía a Mercamadrid para surtir la bodeguita. De cada paso en la vida te cuesta, pero te da la oportunidad. Entonces tú tienes que reinventarte cada día. Te cae, levántate. Vuelve y te cae, vuelve y levántate. En algún momento te va a caer y te quedará parado y no te caerá más. Porque la vida te da la oportunidad de que tú lo logres. Ahora, no todo lo que tú hagas lo invierta mal invertido. No te deba todo el dinero que produce. No juegues todo el dinero que produce. Vive la vida y de 10 que te gane, guarda uno por lo menos. Porque hay momentos difíciles en la vida que llegan y si no has guardado ese uno, puede pasar hasta hambre. Pero si tienes ese uno guardado de 10 que te ganaba a diario, a lo mejor, cuando se te acaba lo que tenías ahorrado, te dio otra oportunidad a la vida y volviste a lanzarte y a caminar de pie, erguido, firme, decidido, buscando el futuro. Ese es mi consejo. Muy bien, muy bien. Yo creo que estar abierto al cambio, que según todo lo que ha dicho del camino que ha recorrido desde sus inicios aquí en España, eso es muy importante, estar abierto al cambio, a lo que la vida me da. Tengo la preparación, pero bueno, voy a estar abierto a lo que la vida me ofrece. Hago lo que tengo que hacer en este momento, pero pensando que cuando llegue lo que yo creo que merezco y lo que es bueno para mí, cogerlo con la misma alegría. Así es. Bueno, señor Marco, para terminar, ¿nos puede dejar tres o cuatro, la que pueda, herramientas o acciones que nos ayuden, acciones de cambio, que nos ayuden para un despertar de conciencia, ya sea personal o social? Sí, mira, en primer lugar, fórmate, prepárate para la vida. Si no tienes la formación, nunca tendrás grandes oportunidades. La formación es primordial. En segundo lugar, sé proactivo. Intenta hacer cosas que aunque te cuesten, inténtalo. Si no lo intentas, nunca lo vas a lograr. En tercer lugar, dale la oportunidad a los que están a tu lado de crecer como tú lo has hecho. Porque tú creciste porque alguien te apoyó. Pudo haber sido tu padre, tu madre, un hermano o un empresario de tercero. Pero alguien te dio la mano cuando tú iniciaste tu proyecto. También ayuda a los demás a crecer. No hay que darle nada a nadie, solamente echarle una mano para que inicie y camine. Y en cuanto lugar, sé honesto contigo mismo. Dale a la sociedad lo que la sociedad te brindó. Devuelve parte de lo que produciste, de lo que produce a la sociedad, ya sea en impuestos, ya sea en asistencia social, ya sea en ayuda a lo más humilde, pero no te lo quede todo. Porque la tierra, tú la vives y está ahí. Cuando llegaste, estaba. Cuando te vas, la dejas. Y no te va a llevar nada. Por lo tanto, esfuérzate en ser alguien, pero llega y devuelve parte de lo que tú conseguiste para que otros puedan llegar igual que tú.
Esos son mis consejos de la vida. Nunca puedes creerte que lo eres todo, que lo tiene todo. Siempre algo falta. Y ese algo te lo da o Dios, pues te redime en tu corazón, o te lo da un ciudadano copaisano, compatriota, humano, que te da la oportunidad de crecer. Por eso hay que ayudar a los que no pueden, para que crezcan. Y mientras más crecen los demás, menos tienes tú que dar. Por lo tanto, si la sociedad es firme, es sólida, está bien distribuida, hay buen gobierno, hay buena integración, nadie te va a pedir nada. Solamente trabaja y crece. Pero con esfuerzo, con garantía de formación, con honestidad y con perseverancia sobre todo. Porque si me caigo me levanto, que es lo más importante. Gracias, Verónica. Muchísimas gracias, señor Marco Cross, por estar compartiendo este momento de sabiduría con todos nosotros. Está viendo esta conferencia en la página del señor Marco Cross, dentro del evento. Aquí debajo está su biografía para que pueda conocerle mejor. Y si quiere seguirlo o ir a su página web, puede hacerlo desde los enlaces de sus redes sociales. Si te ha gustado esta ponencia, deja tu comentario debajo. Gracias y nos vemos en la próxima conferencia. Muchas gracias y hasta luego. Éxito.